Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Esta noche estamos en el Planetario Distrital, una de nuestras locaciones favoritas para hablar de diversidad sexual y de género. Y esta noche tenemos una invitada muy querida, muy apreciada de este programa. Ya se darán cuenta, ella es encantadora, se llama Andrea Parra y es abogada de la Universidad de los Andes y dirige País. Andrea, muy buenas noches, bienvenida al Sofá. Hola Tomás, ¿cómo vas? Divinamente, feliz de tenerte aquí en el Sofá. Gracias por la invitación, me encanta estar acá. Bueno, Andrea, empecemos por el principio. ¿Qué es País? País con doble I significa Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. Y somos una clínica jurídica que hace parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. ¿Eso qué significa? Que nosotros llevamos casos y hacemos incidencia legal y política a favor de grupos que han sido discriminados históricamente por razón de su discapacidad, su orientación sexual o identidad de género. Quiero hacerte una pregunta antes de entrar en materia ya de frente. ¿Quién es normal? ¿Qué es ser normal? Nadie es normal, porque normal significa que hay una norma de persona, significa que hay alguien que es quien debe ser en la sociedad. Y justamente por lo que nosotros luchamos es por la concepción de una sociedad completamente diversa, en donde todas las personas tienen el pleno derecho a tener su propio proyecto de vida. Y eso significa que no debemos empujar a nadie a ser como nadie más. Y eso es la historia de las personas con discapacidad, de las personas con orientación sexual diversa, de las personas trans, que históricamente se han visto obligadas a tener cuerpos normalizados, a tener relaciones normalizadoras, binarias y una relación con la sociedad impuesta. Entonces, justamente cuando hacemos la pregunta desde País de quién es normal, y si yo te pregunto a ti, ¿tú te crees normal? ¿Tú qué me vas a responder? Nadie quiere ser normal. Además es muy aburrido. Bueno, ¿ustedes cómo trabajan entonces? ¿Cómo es esta operación, este laboratorio jurídico ahí en la universidad? Pues todas las personas que estudian Derecho para obtener el título, por ley colombiana, tienen que hacer un año de práctica jurídica prestando servicios legales a personas de bajos ingresos. Y eso es lo que todo el mundo conoce como consultorio jurídico, que todas las universidades, todas las facultades de Derecho deben tener uno. Entonces, la Universidad de los Andes tiene un consultorio jurídico que presta asesoría a cualquier persona que llegue en diferentes áreas de su vida. O sea, si alguien con el arriendo, temas laborales, temas penales, etc. Las clínicas, desde el 2005, la Facultad de Derecho tomó la apuesta de hacer un trabajo más estratégico en diferentes temas de incidencia. Eso significa que usamos el derecho como una herramienta de transformación social, buscando que a través de los casos, a través del litigio, a través de la incidencia, podamos empujar las políticas públicas en diferentes temas. País nació en el año 2007, lo fundó la profesora Natalia Ángel como clínica y un poco también porque es un tema en discapacidad que nadie hablaba. Entonces había uno de sus estudiantes, un estudiante con autismo, que estaba enfrentando una cantidad de barreras para atravesar su proceso educativo. Y al buscar empezó a darse cuenta que no había nada realmente. Y yo llegué en el año 2011, justo el mismo año que Colombia ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces el esfuerzo antes de eso había sido para que Colombia ratificara la convención y desde que yo llegué nuestro esfuerzo ha sido por implementarla y garantizarla. Mi trayectoria es en temas de violencia basada en género y en temas de discriminación por género. Entonces, desde el comienzo empezamos a combinar los temas de discapacidad y género. Entonces, por ejemplo, hemos hecho investigación sobre violencia sexual contra personas con discapacidad, que es un tema del que muy pocas personas hablan y que es un tema muy invisibilizado tanto a nivel institucional como social, porque una de las formas en que se considera a las personas con discapacidad como personas que no tienen sexualidad, ¿no? Y mucho menos que no son heterosexuales o que son trans, por ejemplo. Eso sí es como completamente invisibilizado en el discurso legal y cultural de Colombia. Entonces, estos intereses nos han llevado como a hacer nuestro trabajo. Bueno, Andrea, le propongo una cosa. Los invito y las invito a que veamos esta nota de cómo funciona justamente el grupo de trabajo de País. Veamos.
En País hacemos muchas cosas. Por un lado tenemos todos los miércoles sesiones de 2 a 5 de la tarde en las que son sesiones de entrenamiento. En las que nos refuerzan temas en los que estamos trabajando. Pueden ser derechos de las personas con discapacidad. También podemos recibir invitados como personas trans para que nos hablen lo que ellos han hecho. Cada persona se hace con su supervisor y vamos a mirar caso por caso las tareas que tenemos y qué necesitamos pulir. Nosotros también vamos a la cárcel La Modelo, vamos los viernes en la que hacemos consultas individuales con los internos, vamos a 2 patios, tercera edad y a piloto. Nosotros les damos este servicio gratuito como parte de nuestro consultorio jurídico y como parte de tener un impacto en la sociedad. Me entero de País porque hago parte de un colectivo de hombres trans y justo en ese momento coyuntural conocimos a Andrea Parra en una ponencia y decidimos ser aliados estratégicos en temas jurídicos. Cuando yo llegué fue un momento histórico para Colombia porque fue permitir que las personas trans cambiaran su componente de sexo en el documento de identidad mediante registro civil. Pues Andrew fue de los primeros hombres trans que comenzó este proceso y hemos hecho todo el acompañamiento hasta ahora. Soy un hombre de 33 años que hizo su tránsito hace 3, legalmente hace 2 en el documento y necesito mi libreta militar para poder trabajar. País ha apoyado a Andrew para su libreta militar anteriormente, para resolver su libreta militar, porque cuando él hizo su tránsito, obviamente, pues el ejército estaba esperando una compensación y adicionalmente el ejército tenía un concepto de disforia de género súper agresivo, entonces pues ahí hubo una asesoría inicial para resolver su libreta militar y hoy en día ya estamos avanzando a que él pueda cambiar su componente sexo en su documento de identidad. Mi cédula tenía una numeración dividida entre sexo femenino y masculino. Y eso, la registraduría y la notaría, ninguno sabía cómo es el procedimiento. Entonces ahí entra de nuevo el acompañamiento jurídico de País para hacer este trámite. Bueno, y al fin, ¿qué pasó, Andrew? ¿Cómo te fue con lo de la cancelación del cupo? Pues te cuento que lo cancelaron al fin. ¡Qué bien! ¿Recuerdas que desde julio no estaba? Y esta semana se me ocurrió revisar y estaba cancelado. Estaba cancelado. Lo vi. Pues ya es otra... Sí, porque ya no toca hacer la tutela entonces. Buenísimo, qué bien. Entonces vamos ya a la registraduría, que es aquí al lado, al frente de Babianca, ¿o no? No, entonces hagamos eso. Y subimos, a ver. El tema de la libreta militar está en stand-by porque a partir de que yo hago el cambio de sexo en mi documento, me va a cambiar la numeración, entonces estoy esperando que tenga una nueva cédula para ir al distrito militar a decir, bueno, ya tengo una cédula con el sexo masculino, ¿qué va a pasar con mi libreta? La respuesta que me dieron en la registraduría, en el Centro de Atención al Ciudadano de la registraduría, es tal como está el registro, con el nuevo NUIT, la registraduría debería expedirme una nueva cédula gratuitamente ya con los datos que aparece ahí. La cuestión es que la registraduría de Suba, donde yo fui a hacer el trámite, me dice que con ese NUIT no se puede. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba, vamos a ir a una registraduría cerca para mirar cuál es la incongruencia en el sistema, porque creo que es un problema en el sistema de registro de hechos. Ojalá y esperemos que en poco tiempo Andrew ya tenga su documento tal cual, con el número que es, con el componente que es y que ya pueda él hacer uso y disfrutar de todos los beneficios como ciudadano. Mi invitación grande es que no estamos solos como personas trans en trámites tan densos como cambio en sus documentos. Tenemos un aliado que es País, donde podemos encontrar no solo asesoría jurídica, sino también acompañamiento, que es muy importante para entender nuestras diferentes vivencias, la diversidad de tránsitos en el género, pero también para obtener respuestas de las entidades que a veces a un ciudadano de a pie no le contestan, pero a un grupo de asesores jurídicos que tiene reconocimiento como País, sí.
Regresamos al sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Estamos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como El Sofá Capital. En YouTube también El Sofá Capital, una sola palabra. Ahí están todos nuestros episodios colgados. Andrea, ¿quién compone País? Pues digamos que quienes son el núcleo central de la clínica son nuestros estudiantes. Ahorita tenemos 22 estudiantes que hacen parte del equipo. Y además somos 4 personas que supervisamos, 2 abogados y 2 abogadas, y somos quienes hacemos las estrategias y diseñamos el caso, pero realmente quienes hacen el trabajo son nuestros estudiantes. Me quedó sonando mucho el tema de discapacidad y los derechos sexuales y reproductivos con la diversidad sexual. ¿En qué momento se combinan todos estos temas? Eso es un tema en el que empezamos a hablar nosotros en País y en alianza con muchas organizaciones de la sociedad civil. O sea, nosotros trabajamos siempre, todos nuestros proyectos los trabajamos en asociación con grupos de personas con discapacidad o grupos de la sociedad civil que están trabajando en diferentes temas. Entonces, temas de sexualidad y discapacidad en los que hemos trabajado son temas relacionados con educación sexual, que es un tema que hemos trabajado con Profamilia, con las Down Colombia, con la Liga Colombiana de Autismo, en un proyecto que miraba cómo los procesos de declarar a la gente incapaz impactan la posibilidad que tienen las personas con discapacidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Ha sido un proceso súper interesante porque hemos trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual y psicosocial y nos hemos dado cuenta también que las familias pues tienen muchísimos miedos, no hay lugares que respondan a esos miedos y los jóvenes tienen muchísimas preguntas y muchísima información que quieren saber y además tienen muy claro qué quieren en su proyecto de vida. Entonces eso ha sido un proceso muy interesante. Es un tema muy complejo, Andrea, porque de alguna manera en esa visión un poco binaria y estrecha que tenemos de la sociedad, justamente es casi que parece imposible pensar que una persona con algún tipo de discapacidad pueda ser homosexual o pueda ser trans o que exprese una orientación sexual diversa. Claro, o sea, partimos en que se considera que las personas con discapacidad no tienen sexualidad. Ahora, algunas sí tienen, entonces tienen que ser heterosexuales. Entonces el nicho de personas con discapacidad queer o no heterosexuales es mínimo en Colombia. En Bogotá hay un grupo que es el Arcoíris de Sordos, que son personas sordas no heterosexuales, que tienen un grupo y están apoyados por el centro comunitario, pero es el único como grupo consolidado. Nosotros personalmente hemos conocido varias personas con discapacidad que no se consideran heterosexuales, pero no tienen un espacio de comunidad, porque los grupos de personas con discapacidad no hablan nunca de orientación sexual ni identidad de género, y los grupos LGBT tampoco hablan de discapacidad, entonces siempre queda un vacío ahí, y eso pasa mucho con género y discapacidad, no se habla mucho de los temas. Y uno de los cruces muy interesantes que nosotros encontramos con la lucha por el respeto a la identidad de género es el tema de la psiquiatrización forzada de personas trans, que al considerarse patologizadas psiquiátricamente, entonces una persona trans en Colombia antes tenía que conseguir un certificado de disforia de género o alguna certificación psiquiátrica de que efectivamente era trans hasta el decreto de este año. Era una práctica de psiquiatrización forzada que nosotros analizamos muy claramente cuando se trata de personas con discapacidad. Entonces, a las personas trans se les imputa una condición médica que resulta en violaciones de derechos humanos muy similares a las que enfrentan las personas con discapacidad. Entonces, este fue un cruce muy interesante de colaboración entre los dos movimientos y ha sido muy interesante cómo entender esos cruces también. Bueno, veamos esta nota para ilustrar un poco lo que acaba de decir Andrea Parra. Ya volvemos. Arcoíris de Sordos surge en el año 2006. Inicia cuando una persona llamada Vladimir empieza a hacer una gestión de liderazgo y a convocar a la comunidad sorda. Y ellos comienzan a ingresar en esta asociación. Pues yo habitualmente venía acá al Cádiz, ¿sí? Me reunía pues, con mis amigos, los que trabajan acá. Un día estábamos jugando y coincidencialmente había una reunión de Arcoíris de Sordos. Me dijeron que viniera al grupo de Arcoíris, que se reúnen los sábados a las 4 de la tarde. Empecé a practicar con videos en YouTube,
los muchachos muy dispuestos a enseñarme. La asociación ya tiene una seña asignada y el proceso que se hace es que ellos hacen investigaciones en general sobre lo que significa género, identidad, homosexualidad, lesbianismo y diferentes temáticas. Hablamos también sobre la familia y diferentes problemáticas y se hace una formación. Cuando llega un nuevo miembro a la comunidad, independientemente de que no sepa lo que se ha tratado, la persona se incluye, ya que los sordos tenemos una gran habilidad visual y eso nos permite estar al tanto. Se habla mucho sobre la sexualidad, que es un tema fundamental, y sobre eso se forma, para evitar diferentes situaciones. También se habla sobre cosas como el noviazgo, matrimonio y adopción de niños para tener realmente un impacto social y se construyan unas buenas bases en el ámbito social en la comunidad. Aparte de reunirme con ellos, también tenemos un curso de lengua de señas. Entonces ahí hemos adquirido muchísimo vocabulario. Inicialmente, había una integración de sordos y oyentes. Veíamos que la participación de los oyentes era alta y los sordos poco participaban. Empezamos a generar unas estrategias de participación y yo tomé el liderazgo para que los sordos empezaran a tener mayor apropiación y formación y se ha ido mejorando. Eso se traduce en democracia, en apertura. Y todas las personas son bienvenidas. Ya los sordos y los oyentes estamos empezando a interactuar y utilizamos nuestra propia lengua. Ya ha sido un paso que hemos dado y hay una integración real entre sordos y oyentes y eso es un gran alivio. Esperamos siga habiendo mayor participación y nos estamos esforzando por mejorar. Hay veces que la alcaldía programa algunos eventos donde quieren que Arcoíris de Sordos haga presencia, entonces practicamos canciones o alguna clase de actividad que podamos mostrar. Necesitamos comunicarnos con una persona sorda y ellos también tienen mucho para darnos a nosotros y pues estamos creando esa barrera que no nos deja aprender de ellos. El distrito ha contratado 263 personas de los sectores LGBTI en alta vulnerabilidad como guías ciudadanas en el proyecto Misión Bogotá. De igual, la administración no exige la libreta militar para la contratación de personas transgeneristas. En Bogotá se puede ser. Regresamos al sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Nuestras redes sociales para que reporten sintonía, Twitter, Facebook e Instagram, El Sofá Capital. Andrea, País hace parte de una coalición de organizaciones muy interesante que ha logrado varias cosas interesantes aquí en el país. Se llama el Aquelarre Trans. Háblenos de eso, por favor. El Aquelarre Trans, como tú dijiste, es una coalición de organizaciones que trabaja por los derechos de personas trans. Y somos varias organizaciones. Está el GAT, que es el Grupo de Acción y Apoyo Transgenerista, está Hombres en Desorden, está PARCES, que es Pares en Acción Reacción contra la Exclusión Social, está la Red Comunitaria Trans, está Fundación Procrear y está Santa María Fundación. Colombia Diversa y País somos organizaciones que prestamos apoyo técnico legal a los objetivos que tiene la coalición. Entonces esta coalición ha sido un trabajo en el que hemos aprendido una cantidad. Son activistas, líderes comunitarios que llevan mucho tiempo trabajando por los derechos de personas trans y que nos hemos unido para hablar de cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas trans en la sociedad. Entonces, una de ellas, la principal que se identificó hace ya un tiempo, llevamos un trabajo de casi 3 años, es el tema del registro en los documentos de identidad de las personas trans, que es una de las principales barreras administrativas que enfrentan y que es ocasión de muchas violencias. Entonces, para buscar trabajo,
es una salida del closet forzada, redadas por el tema de libreta militar, acceso a la educación, humillaciones en procesos educativos también, como que en la universidad se rehúsan a utilizar nombres identitarios, temas como institucionales como que medicina legal se rehúsa a identificar personas trans que han sido víctimas de homicidio con sus nombres identitarios y entonces sus familias de escogencia no pueden reclamar los cuerpos, una cantidad de violencias sistémicas que existen en Colombia contra las personas trans, y el tema del registro era una de las formas en que se considera que se podía solucionar. Entonces por eso la Aquelarre se unió en el trabajo para que el decreto 1227 de 2015 que salió este año fuera una realidad. Queda muchísimo trabajo, pero eso sí fue un paso en la dirección de garantizar que el Estado reconozca a las personas trans a través de su identidad propia. Un gran paso este artículo, este decreto 1227, que por cierto, por lo que se oye en los pasillos de nuestras organizaciones, lo va a demandar el procurador. Otra vez el procurador nos va a perseguir. Es de esperarse que en vez de dedicarse a garantizar los derechos de las personas, se dedique a ir contra ellos. Bueno, Andrea, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, ojalá que hagamos otro programa. La felicito por su trabajo en País, muchas gracias por venir a acompañarnos y contarnos ese trabajo. Gracias, Tomás. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Nos vemos dentro de 8 días para más temas de interés para los sectores LGBTI. El otro día me regañaron en Twitter porque decía LGBTI, entonces un saludo a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgeneristas, travestis, heterosexuales, a toda la diversidad sexual. Un gran abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, buenas noches.